Vivimos en una era de total confusión, de total caos en nuestra sociedad. Estamos en una era de oscuridad, de maldad, de desorden. Se aplaude lo que es malo y se odia lo que es bueno. Las escuelas literalmente no saben qué enseñar, no saben ni por dónde empezar. Se observa, sí, un problema social. Se sabe que la delincuencia comienza a temprana edad entre niños y adolescentes, pero no saben cómo corregirla por más canchas de fútbol, de básquetbol, albercas, centros culturales, escuelas que ponen, no funciona. No se sabe qué es tolerancia y qué es libertinaje, no se sabe qué es el amor y qué es amar, pero todavía peor, no se sabe cuál es la definición de conceptos tan básicos, tan elementales, como el género masculino o el femenino. Ya no se puede definir tan fácilmente. Como sociedad tratamos de tomar las riendas para resolver este problema, tratar de arreglar nuestro propio rumbo, pero no podemos por más que lo intentemos. Tratamos de colocar gobiernos de cierta corriente y no funcionan como nos lo habían prometido, y entonces luego los quitamos y ponemos a los de antes y tratamos a través de la meditación y el yoga y la lectura de cartas, pero no podemos encontrar el camino correcto. Amigos, me doy cuenta de que estamos en un ciclo vicioso que no podemos permitir más. Personalidades de la televisión se la pasan influyéndonos todo el tiempo y ni siquiera lo esconden, literalmente se llaman influencers. Y es una tendencia que el ser humano tiene, que quiere seguir a alguien. O sea, no nada más estoy hablando de influencers del mundo que venden una agenda totalmente anti-Dios. Estoy hablando de la tendencia que incluso nosotros como creyentes tenemos de querer seguir a alguien. Puede ser algún predicador, algún pastor, alguna figura pública a la que nos sentimos atraídos por la manera en la que nos ayuda y a pensar, a analizar los eventos de la vida, las cosas, y vemos sus videos y estamos en YouTube siguiendo a este pastor, a este predicador, reenviamos sus reflexiones a nuestros contactos. Son influencers cristianos. Y entonces tenemos a una sociedad en caos, sabiendo que las cosas no están bien, pero no tienen idea de cómo corregir el rumbo. Y luego nosotros los creyentes también vivimos en el mismo mundo, donde también nos damos cuenta de que las cosas no están bien, pero muchas veces tampoco sabemos por dónde empezar. Y en esta sesión quiero ayudarte a entender por dónde empezar. Y te lo voy a dar de una vez. La reconstrucción de nuestro tejido social comienza con la expansión del reino de Dios en la tierra. Y la expansión del reino de Dios en la tierra comienza con la familia. La familia es el primer paso para que el reino se expanda en la tierra. Claro que necesitamos más pastores, claro que necesitamos más predicadores, más plantadores de iglesias, pero no todos tenemos un llamado a ser pastores o predicadores. Y no obstante, cada uno de nosotros somos hijos, hijas, padres o hermanos, y hemos renunciado por mucho tiempo ya a nuestra labor de nutrir a nuestras familias con verdades bíblicas y de formar familias con preceptos y prácticas bíblicas. Hemos reducido el concepto de familia a solo un esquema humanista, escueto, básico. Esto es lo que la Secretaría de Gobernación define como familia, y lo tienen en las notas si no puedes escucharlo. Dice, la familia, además de su función biológica y socializadora, es la responsable de cuidar y criar a sus integrantes, pues está obligada, la familia, a satisfacer las necesidades básicas de protección, compañía, alimento y cuidado de la salud de sus miembros. Yo leo esa definición y digo, ¿de verdad? ¿Eso es todo lo que la familia hace? ¿Satisfacer las necesidades básicas? ¿Y cuáles son esas necesidades básicas? Según ellos, protección, compañía, alimento y cuidado de la salud. O sea, amigos, si esa es la responsabilidad de la familia y de los padres de familia, por eso estamos como estamos, porque esas necesidades básicas son las que se llevan a cabo en cualquier zoológico. Cuidan a los animales y les dan compañía y les dan salud y les dan alimento, pero la familia es mucho más que eso, no menos desde luego, pero es mucho más que eso. Así que quiero reiterar mi meta para esta sesión. Quiero demostrarte de las Escrituras que la familia necesita ser nutrida de las Escrituras para expandir el reino de Dios en la tierra. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que veamos que las Escrituras son el medio por el cual Dios se da a conocer a nosotros. Amigos, las Escrituras son nuestra única esperanza. Nos debemos doler por la condición de nuestra sociedad.
Nos debemos compadecer por la ignorancia de sus corazones, por la dureza de sus corazones, pero debemos tener cuidado de no caer en la misma trampa que ellos, porque ellos no tienen las Escrituras, pues el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento para que no vean el Evangelio, pero nosotros no. Si tenemos al Santo Espíritu de Cristo morando en nosotros, no tenemos excusa para que podamos tener una familia que ama a Dios, una familia que es feliz, en paz, en armonía. Porque las Escrituras es todo lo que necesitamos. No necesitamos a un influencer en YouTube que nos diga qué creer, aun cuando sean buenos hermanos en Cristo, fieles pastores, fieles predicadores. Mi dependencia no está en un hombre, sino en las Escrituras. Nuestras vidas son construidas sobre la autoridad de las Escrituras, o nuestras vidas serán caóticas, frustrantes, decepcionantes. ¿Cómo me rompió el corazón de escuchar una figura pública recientemente, Daniel Bisoño, quien ha estado muy enfermo en los últimos meses, dio una entrevista a su jefa, Patti Chapoy? Y es devastador escuchar a un hombre que aparentemente lo tiene todo decir en pocas palabras: no tengo nada. 2 matrimonios fallidos, 2 divorcios, enfermedad, depresión, ataques de pánico y obvio una vida de pecado y desenfreno y exceso. Y en su búsqueda por felicidad, ahora busca relaciones con el mismo sexo por la felicidad que no ha podido encontrar. Pero esto es lo que me dio tanta tristeza. Él dijo: amo a mi hija, Micaela. Tiene 7 años, le dijo a su jefa. Y le digo a ella: Micaela, busca tu felicidad como tú quieras, porque yo no te puedo decir dónde encontrarla. O sea, es devastador escuchar esto, porque vemos el desfiguro total de la familia: 2 exesposas, una hija, bisexual, rico, sin saber cómo guiar a su hija, pero en la eterna búsqueda de lo que le pueda llenar. Y amigos, tenemos que entender que él es una figura pública, pero yo sé que hay cientos de padres y madres que se sienten igual, en el sentido de no poder saber apuntar a sus hijos hacia la felicidad, porque ellos mismos no la han encontrado. Ese es el problema central de la familia actual, que ha construido sus fundamentos sobre terrenos fangosos, débiles, inestables, en lugar de construir sobre la roca de la verdad de las Escrituras. Y te voy a demostrar en este texto cuál es el antídoto. Vamos a ver, número 1, el rey de las Escrituras. Número 1, el rey de las Escrituras. Vean conmigo versículo 13. Me ayudan a leerlo en voz alta, está en sus notas o bien en sus Biblias. Pueden buscarlo en Lucas capítulo 24, versículo 13. Dice, todos juntos fuerte: aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada ¿qué? Versículo 14 también, ¿qué hacían? Estamos en la última parte del Evangelio de Lucas, y Lucas gastó todo el tiempo necesario, todo el espacio necesario para decirnos que el reino de Dios había llegado a la tierra, de que Jesús era el verdadero rey legítimo, no Roma, y de que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, no César, emperador de Roma. Y en la porción que está inmediatamente antecediendo a nuestro texto, Lucas nos habló de la muerte del Señor Jesucristo, de su dolorosa y humillante crucifixión, de cómo lo sepultaron entre personas ricas, pero también nos dijo que un grupo de mujeres llegaron a la tumba de Jesús para perfumar al cuerpo de Jesús, que estaba en la tumba. Pero no encontraron al cuerpo de Cristo. Mucha atención con esto: no encontraron el cuerpo de Cristo, sino que encontraron a un ángel que les había dicho que Jesús había resucitado, tal y como lo había prometido. Y entonces estas mujeres van y anuncian a los discípulos que Jesús ha resucitado, que la tumba está vacía, que Jesús sí cumplió su promesa. Y estaban ellas felices, estaban emocionadas, visiblemente conmocionadas. Y es ahí donde entra nuestro texto, porque nos dice que 2 discípulos de Jesús están saliendo de Jerusalén y van hacia Emaús, una aldea que está al norte de Jerusalén. Y evidentemente iban compungidos por todo lo que había sucedido. Ellos están pensando: crucificaban al Señor Jesucristo unos días antes, ahora el cuerpo no está. Y van decepcionados, y van confundidos, lastimados, probablemente asustados. Se cree que estos 2 discípulos eran esposo y esposa. Y entonces lo más probable es que esta pareja va de regreso a su pueblo, Emaús, pero algo sucede en el camino a casa. Vean conmigo versículo 15, 16 y 17. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo ¿qué? Ayúdenme a leer el versículo 17 en voz alta. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes? Jesucristo resucitado aparece frente a ellos, pero por alguna razón no lo pueden reconocer. Nos dice el texto que sus ojos estaban velados.
Pero esto nos deja ver que cuando nosotros tengamos nuestros propios cuerpos resucitados, seremos similares a como éramos antes en la tierra, pero diferentes. Sin todo lo feo que tenemos, ya no estará cuando tendremos cuerpos resucitados. Tu esposa te va a ver y te va a decir: no te pareces como al que me casé cuando estabas en la tierra, ya no te ves igual. Obviamente el factor de que nuestros cuerpos sean perfeccionados va a cambiar el semblante de nuestro cuerpo. Es lo que tenemos aquí, que estos dos discípulos no reconocen a Jesús, aun cuando Él mismo les dice: ¿de qué hablan? Pero me encanta esta porción porque estoy convencido de que es una conexión con Génesis capítulo 3. En Génesis 3 tenemos a dos ciudadanos del reino de Dios ser exiliados de la presencia de Dios, y aquí tenemos a dos ciudadanos del reino de Dios ser restaurados al reino. En Génesis 3 hay dos ciegos, en Lucas 20, que son Adán y Eva. En Lucas 24 también están ciegos aquí, pero están por recibir la vista. En Génesis 3 los dos, esta pareja, Adán y Eva, están por ser expulsados para no estar con Dios. En Lucas 24 literalmente Dios encarnado y glorificado en su cuerpo ahora está caminando con ellos. Y entonces podemos entender mejor lo que el ángel le dijo a María: llamará a su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Amigos, que Jesús camine con estos dos discípulos no fue para nada una coincidencia, sino el revés de lo que había sucedido en Génesis 3. Allí en Génesis 3 se había dado el exilio, aquí en Lucas 24 se estaba dando el éxodo. ¿Por qué un éxodo? Porque nuestro enemigo más brutal, que es la muerte, estaba siendo vencido, y el hecho de que Jesús haya resucitado quiere decir que ha quitado al pecado la muerte más letal que tiene sobre nosotros. ¿Cuál es el peligro más letal del pecado? La muerte. Y entonces la autoridad de la muerte ya no está sobre nosotros. Jesús nos estaba rescatando de nuestro amo, la muerte, y nos estaba llevando a la tierra prometida, la nueva Jerusalén, la cual todavía esperamos que descienda de las nubes. Bien, pero estos dos discípulos se encuentran con Jesús y vean lo que sucede. Versículo 18, vamos a leer del 18 al 24 rápidamente. Dice: uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe de las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué te pasa?, le dicen a Cristo. ¿Qué no sabes? Dice Jesús: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron las referentes a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos, dicen ellos, que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, es el tercer día que estas cosas acontecieron, y también algunas mujeres entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decía que Él vivía. ¿Me ayudan a leer el versículo 24 en voz alta, por favor? Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho. Habían creído que Jesús era el Rey. Habían creído que Jesús era el Mesías. Y ahora ni su cuerpo lo pueden hallar. O sea, hay una total frustración, hay miedo, hay incertidumbre. ¿Qué les faltaba a estos dos discípulos en su camino de Emaús? Yo argumento que les faltaba una visión general, profunda de las Escrituras. Es lo que les faltaba a ellos. Y no lo digo porque yo lo crea, sino porque es precisamente lo que Jesús usa para continuar su conversación. Ven, en segundo lugar, la revelación de las Escrituras. Número 2, la revelación de las Escrituras, versículo 25. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que ¿qué? ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? La respuesta de Jesús a esta pareja es simple. Los profetas lo habían dicho. ¿Cuáles profetas? Los profetas del Antiguo Testamento, claro. ¿Y en dónde tenemos esas profecías? En las Escrituras. La idea es esta, amigos: toda la revelación necesaria está en las Escrituras. Ellos se sentían confundidos, aturdidos, desorientados, pero no tendría que haber sido así, porque los profetas ya habían hablado de un Mesías que tendría que tomar en sí la representación de Israel y por lo tanto sufrir, padecer, recibir el castigo que Israel merecía. Los profetas ya lo habían dicho, y el punto de Cristo es que su tristeza, la de esta pareja en el camino de Emaús, era producto de su falta de comprensión de las Escrituras. Por eso estaban tristes. No tendrían que haber estado angustiados, no tendrían que haber estado decepcionados. Amigos, el punto que Jesús está haciendo es que las Escrituras era todo lo que necesitaban. Y desde luego que Lucas está haciendo una conexión entre este momento y el evento que abrió el ministerio del Señor Jesucristo, ¿no es cierto?
¿Cuál fue el primer evento que el Señor Jesucristo hizo en su ministerio en la tierra? Tenía 12 años, ¿recuerdas? Y sus padres lo llevaban al templo y tenía la edad requerida. ¿Y recuerdas lo que pasó al final de la visita del templo? Sus papás se van. Ellos piensan que Jesús está con otras personas, ¿te acuerdas? Y tienen que regresar y encuentran al Señor Jesucristo y está perdido. Jesús está perdido. Y María y José están buscando por todos lados, están confundidos, preocupados, desconcertados, y finalmente regresan a Jerusalén porque se dan cuenta que no están con los de aquí, ni con los de acá, ni con los de este lado, y entonces regresan a Jerusalén y entonces lo encuentran en el templo. Y amigos, aquí es donde veo que toda la Biblia se conecta entre sí. ¿Alguien recuerda cuántos días Jesús estuvo perdido de la vista de sus padres? 3 días. 3 días. ¿Cuántos días Jesús estuvo perdido del sepulcro que no lo podían encontrar nadie? ¿Cuántos días? 3 días. Lo cual quiere decir que Jesús estuvo 3 días en los negocios de su padre al inicio de su ministerio cuando tenía 12 años, y ahora entonces a sus 33 años estuvo 3 días en los negocios de su padre también. Y el punto es que María le llama la atención a Jesús. Vean en Lucas 2:48, no tienen que ir ahí, si lo están siguiendo en las notas lo puse allí, pero en Lucas 2:48 dice: cuando sus padres lo vieron se quedaron maravillados, y su madre le dijo: hijo de 12 años, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu papá y yo hemos estado buscándote llenos de angustia. Y entonces versículo 49, si lo tienes allí, léelo en voz alta conmigo, que dice: entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían? ¿Notas la similitud entre ambos pasajes? María y José están desconcertados de la aparente ausencia de Jesús, y él les contesta a sus 12 años, les dice: ¿qué no sabían? ¿Y qué es lo que está asumiendo Jesús de 12 años? Que sus padres tenían que saber lo que estaba en las Escrituras. Y ahora, 21 años después de ese evento, Jesús se vuelve a encontrar con otra pareja, hombre-mujer, esposos que están igual de desconcertados porque no hallan a Jesús, y esencialmente les dice lo mismo: ¿qué no sabían? ¿Qué no habían leído? ¿Y cuál es la respuesta? No. Evidentemente no habían leído, o por lo menos no habían leído bien. Y vemos que Jesús está elevando las Escrituras como el supremo medio de revelación de Dios a los hombres, de tal manera que si no sabemos es porque no leemos, no porque no tengamos revelación. Y entonces Jesús les da una clase. Vean conmigo versículo 27. Todos juntos me ayudan, por favor. Dice: comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas. Hasta ahí nos quedamos. Les explicó lo que esta pareja de discípulos confundidos necesitaba, y lo que evidentemente necesitamos hoy, 2024, es la explicación clara, contundente y abierta. Ellos no habían visto, ellos no habían entendido, estaban cegados porque escuchaban, pero escuchaban sin entender. Muy parecido a lo que el etíope le dijo a Felipe en Hechos 8. Felipe le dice: ¿entiende usted lo que lee? ¿Sabes qué le contestó este etíope? ¿Cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe que subiera con él y se sentara con él. Esa es la labor de los líderes espirituales, y nuestro mejor ejemplo es nuestro Señor Jesús, quien en esta ocasión caminó con esta pareja que iban a Emaús y les llamó la atención, como tantas veces lo había hecho a sus otros 12 discípulos, pero también no nada más les llama la atención, les explica. Es lo que el ser humano necesita: explicación. Es lo que las familias necesitan: explicación. Es lo que nuestros hijos necesitan: explicación. No queremos normas morales solamente. No queremos tradiciones o hábitos o rituales. Queremos una clara explicación para que sepamos cómo vivir. Pero esta explicación no viene de cualquier fuente, porque en un sentido tenemos explicaciones de sobra, ¿no es cierto? Tenemos conferencias y cursos y retiros por todos lados. Tenemos terapeutas que nos tratan de ser coaches de la vida, de explicar cómo vivir, y nos dan teorías e ideas y filosofías humanas. Pero ninguna de esa explicación funciona a menos que sea una explicación que se origine en las Escrituras. Versículo 27, me ayudan por favor a leerlo en voz alta. Dice: comenzando por Moisés, que continuando con todos los profetas, que les explicó lo referente a ¿quién? A él.
El tema central de las Escrituras es el Rey Jesús. O sea, la idea no es que Jesús le sacó 2 o 3 versículos a estos discípulos que iban a Emaús y les dio profecías mesiánicas. No. La idea es que Jesús le mostró cómo el Antiguo Testamento iba entretejiendo la historia del Rey Jesús a través de cada evento y milagro y profeta y profecía. Y toda la revelación se construía para exaltar al Rey a su reino. Permíteme hacer una aplicación aquí, iglesia. Nuestra sociedad no es muy diferente a José y María o a Cleofas y a su esposa. Siguen igual de confundidos, siguen igual de aturdidos, de espantados, no saben nada y literalmente la pregunta sigue siendo hasta hoy día: Dios, ¿dónde estás? Entre muchas personas. Y la gente piensa: no, Dios debe estar aquí en esta religión, no, Dios debe estar aquí, no, Dios debe estar en todos lados, dicen algunos. No, Dios no puede mandar al infierno a nadie. ¿Cómo podría? No, Dios no puede permitir esto o aquello. ¿Por qué permitiría esto o aquello? Pensamos que está bien casarnos con quien queramos, gastar en lo que queramos, hacer lo que mejor nos parezca, vestirnos, hablar, actuar. Amigos, pensamos que estamos pensando, pero Jesús nos sigue preguntando: ¿qué no saben? ¿Qué no leyeron? Porque nos envió a su propio Espíritu para que nos ayudara a entender, y por lo tanto no tenemos excusa para comprender las Escrituras, pues es el mismísimo Espíritu de Cristo que nos sigue enseñando, como Cristo enseñó a estos 2 discípulos de Emaús. Amigos, esta conferencia la hacemos para afirmar categóricamente que las Escrituras son lo suficiente para el ser humano en cada esfera de nuestras vidas. Y no solo eso, sino que también afirmamos que tenemos al Espíritu que nos guía suficientemente para entender las Escrituras. No necesitamos un comentario teológico, ni conferencias, ni influencers, porque aunque son de gran ayuda y cualquier herramienta piadosa es de gran ayuda para nosotros, nada se compara con la suficiencia de las Escrituras y con el Espíritu que las ilumina. Yo sostengo lo que se conoce como una alta visión de las Escrituras, lo que quiere decir que cada palabra en las Escrituras son sin error, porque cada palabra de la Biblia es inspirada por Él. La Biblia no puede fallar, no se puede contradecir, no puede cambiar, y lo que significó en el momento que fue escrita es lo que significa hoy también. Las interpretaciones de la Biblia no cambian, no se modifican con el cambio del tiempo o la cultura. Siempre son las mismas interpretaciones porque emanan el aroma de un Dios que no puede cambiar. Permanentemente perfecto. La Biblia es perfecta porque Dios es perfecto. Y es lo que vemos en nuestro texto. Jesús encontró a esta pareja que iba profundamente consternada y los llevó a su palabra. ¿Cuál fue la reacción de estas personas? Vean conmigo versículo 28. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos y ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. ¿Qué dijeron? En esencia: queremos más. Necesitamos más. ¿Cuándo te pasó la última vez que querías más de la palabra de Dios? Estoy convencido de que mi problema es que yo no anhelo la palabra de esta manera. Hay tantas cosas que quiero más. Hay tantas cosas que demandan mi atención. Pero en este texto, Dios me está llamando a desear la palabra como un recién nacido desea la leche materna. Bien, ahí tenemos la revelación de las Escrituras y finalmente con esto cierro la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras. Vean conmigo versículo 30. Dice: al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Vean conmigo versículo 31, en voz alta lo leemos. Dice: entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Me encanta las Escrituras y la conexión de las Escrituras. Me encanta ver cómo todo se conecta entre sí. A ver, muchísima atención aquí. Alguien en este salón puede pensar en alguna otra ocasión en la Biblia en la que una pareja, hombre-mujer, comieron algo que les causó también que sus ojos fuesen abiertos, pero no para bien, sino para mal. ¿Alguien puede pensar en alguna pareja? ¿Quién? O sea, en Génesis 3 dice, y lo tienen en sus notas y lo están siguiendo allí en un cuadro que puse ahí, pero si no te lo leo, Génesis 3 dice que tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella y él comió, y el versículo 7 de Génesis 3 dice: y entonces fueron abiertos los ojos de ambos.
Y Lucas 24 dice que se sentaron a la mesa y Jesús tomó pan y lo bendijo y lo partió, y entonces les fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Ves la conexión? Amigos, el primer Adán nos abrió los ojos para ser exiliados, el segundo Adán nos abrió los ojos para ser rescatados. Esa primer comida nos sacó del reino de Dios con Adán y Eva. Esta segunda comida en Lucas 24 nos abrió la puerta de regreso al reino. El primer Adán falló, el segundo Adán venció. El primer Adán murió, el segundo Adán venció la muerte. En Génesis 3 vemos a una pareja estirar su mano y tomar un fruto y entonces tomar su propio alimento. En Lucas 24 vemos al rey estirar su mano y ofrecer pan a otra pareja también. En Génesis 3 vemos a una pareja vestirse de sí mismos con hojas de higuera. En Lucas 24 vemos a una pareja que son vestidos de la justicia de Jesús. En Génesis 3 vemos la entrada de la muerte al mundo. En Lucas 24 vemos la victoria de la muerte en el mundo. En Génesis 3 vemos al hombre salir de la presencia de Dios. En Lucas 24 vemos a Dios acercarse al hombre a través de Jesús. Amigos, podríamos pasar días enteros observando la belleza de todos estos reveses que Lucas 24 nos ofrece, pero evidentemente podemos concluir que esto es una nueva creación, esto es una nueva era, esto es un nuevo reino, y quiero que vean que en esta nueva era el Señor restaura nuestra relación con Dios, y quiero que vean que en esta nueva era también restaura nuestra relación con otros. Con la caída del pecado, la familia también cayó. Adán, quien le acababa de dedicar un poema de amor a su esposa, que hueso de mis huesos y carne de mi carne, unos versículos después ya está diciendo: fue la culpa de ella. Y más indirectamente, fue la culpa de Dios, porque me diste a ella. Pero aquí tenemos a otra pareja cuyos ojos son abiertos para ver a Jesús glorificado, victorioso sobre la muerte, resucitado, perfeccionado, coronado. Y entonces el desfiguro que el pecado causó sobre la familia es reparado a través de la victoria de Cristo. Amigos, esta comida de Lucas 24 es de suma relevancia teológica. Por supuesto que está haciendo una conexión también con la cena que acaba de tener con sus discípulos, donde Jesús también tomó pan y lo dio, y entonces es la conclusión del drama bíblico, donde el ser humano ha sido rescatado. El ser humano puede florecer verdaderamente a través de las Escrituras, que se iluminan por el mismo Espíritu de Cristo, y en el caso de ellos tuvieron a Cristo presente, y en el caso de nosotros tenemos al mismo Espíritu de Cristo presente en nosotros. Ya no hay más que hacer. Tenemos todo lo suficiente. Amigos, esto es lo que necesitamos en nuestros días. Que los esposos entiendan, los esposos que están aquí esta tarde, que entiendan que lo único que necesitas para reparar tus matrimonios son la suficiencia de las Escrituras. No hay terapia, no hay médico, no hay pastillas o gurú que se pueda comparar con el poder de las Escrituras. No huyas con tu mamá para acusar a tu esposo. No corras con tus amigas para acusar a tu esposo. No siembres semilla de odio, rencor y amargura, sino que acude a la fuente de total suficiencia para el ser humano. Pensamos que la Biblia no puede, que no es aplicable a mi problema en particular. Pero somos necios, amigos. Esa es la naturaleza de todos nosotros. No creemos, nos falta fe, y es hora de que esto cambie. No puede ser que lo primero que hacemos cada mañana es revisar nuestro celular, pero ignorar el poder de la revelación de las Escrituras. Las valoramos tampoco. Pienso que ya soy salvo. Las necesitan alguien más. Otros las necesitan más que yo. Pero queridos hermanos en Cristo, permíteme decirte amorosamente, estamos mal. Si creemos que floreceremos en nuestras vidas fuera de la palabra de Dios, cuán equivocado estás. No hay manera alguna en la que alguien pueda ser plenamente feliz lejos de la palabra de Dios. Me recuerda lo que el proverbio dice: el buen entendimiento produce favor, pero el camino de los malvados es difícil. La vida de la sumisión a las Escrituras es difícil. La vida fuera de la sumisión de las Escrituras es difícil. Es lo que vemos en este texto, que para reparar la tristeza de esta pareja, lo único que el Señor Jesús usó fueron las Escrituras. Se sentaron a leerlas, se sentaron a explicarlas. ¿Y qué sucedió en el matrimonio de esta pareja? Vean conmigo el versículo 32, me ayudan a leerlo en voz alta, por favor. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía cuando nos abría qué?
Jóvenes que están aquí esta mañana no necesitan nada más, solamente el poder de las Escrituras. Están siendo engañados al creer que algo más puede darles felicidad. Satanás los tiene en sus manos y les está dando a sus corazones sus propios deseos. Acude a la Escritura, joven, con quién debes andar, cómo debes llevar tu noviazgo, cómo debes usar tu cuerpo, cómo debes cuidar de él, cuándo casarte, dónde vivir, cuándo salirte de tu casa, qué amigos tener, cuándo tener relaciones sexuales, qué clase de entretenimiento observar, cómo organizar tus finanzas. Jóvenes, todo, absolutamente todo está en las Escrituras. Padres que están aquí esta mañana, no. Un buen padre no es quien protege a su familia y le da de comer. Un buen padre y madre alimenta a su familia, sí, pero del alimento más importante de todos, las Escrituras. Padres que están aquí sentados, si la demanda de tu trabajo te prohíbe saturar a tu familia en las Escrituras, estás en el trabajo incorrecto. Porque lo que tus hijos necesitan no es un padre exitoso, es un padre piadoso. Hombres, padres de familia, futuros jóvenes padres de familia, déjame hablarte a ti por nada más un minuto. Tú eres el responsable del alimento espiritual y físico, en ese orden. Un padre y esposo que no provee para su familia, en esos dos ámbitos está fallando magistralmente. La esposa no mantiene al esposo. El esposo sostiene a la familia con ayuda de Dios y en caso de ser necesario la esposa ayuda también, pero me temo que muchos hombres solo se enfocan en esa área y quiero recordarte esta mañana que es tu trabajo sostener a tu familia, pero proveerlos también de su alimento espiritual. Hombre, solamente te ruego que estás aquí, te ruego que enseñes a tu familia la Biblia. La Escritura es lo que necesitamos más que cualquier cosa, porque es la última prioridad de nuestras familias entonces. Tú la estudias, tú la analizas, hombre, tú la observas y luego la enseñas a los tuyos con tu vida y con tus palabras. Sé valiente, porque esto no es para cobardes. Levántate y haz la obra a la que has sido llamado, no renuncies más a tu responsabilidad. Sé diligente en tu trabajo físico, pero también en tu trabajo secular y en tu trabajo espiritual. Tal vez no eres un buen cocinero de alimento físico, como yo. Pero en tu casa tú tienes que ser el chef del alimento espiritual. Hombres, las Escrituras lo son todo. En tu matrimonio, con tus hijos, con tu vida personal, la Escritura lo es todo. Familias que están aquí, me imagino que más de uno viene peleado esta mañana. Tal vez venías peleando porque salimos tarde, porque se te olvidó el boleto. Te lo di a ti, te dije que no tendría que pasar esto. O porque a los niños se les olvidó el suéter y tienen que regresar. O tal vez fue esta semana que pelearon, cada quien por su lado, sin hablarse, en la misma casa. Cada quien haciendo lo que mejor le parece. ¿Te puedo recordar algo? Cleofas y su esposa comieron del pan y sus ojos fueron abiertos. Es hora de que termines tu malnutrición espiritual y llegues al banquete de las Escrituras. Tengan iglesia en casa juntos, lean juntos, oren juntos, escuchen música edificante juntos, lean libros juntos, jueguen juntos, provoquen unidad y armonía familiar. No puede ser de otra manera. Amigos, no más creyentes que se dicen creyentes sin abrir sus Biblias. ¿Qué fue lo que hizo arder los corazones de estos dos discípulos? Las Escrituras. ¿Qué fue lo que hizo arder los corazones de estos dos discípulos? Las Escrituras. ¿Qué te hace pensar que tú vas a ser diferente? Cuando me casé, mi corazón, pensamos a veces, cuando me case mi corazón va a arder de amor por esa mujer y nunca se va a apagar esa flama. ¿De verdad? Pregúntale 3 meses después si la flama sigue tan prendida como hace 3 meses. Cuando tengamos hijos, cuando tengamos dinero, cuando tenga trabajo, cuando me sane, cuando, y no me malinterpretes, no está mal casarte ni tener trabajo, pero esas cosas no son suficientes. Las Escrituras sí lo son. Solo las Escrituras pueden hacer arder tu corazón con una flama que nunca se va a apagar. Amigo, qué triste si sales de esta conferencia y no lees tu Biblia diferente. Tal vez necesitas pasar más tiempo leyéndola, tal vez necesitas continuar leyéndola porque ya lo venías haciendo, tal vez necesitas orar la Escritura más o memorizarla o meditarla, o tal vez tienes que arrepentirte porque te das cuenta de que las has ignorado por mucho tiempo, pero no más. Hoy se acaba esto. Los ciudadanos del reino de Dios oyen la voz del pastor y le siguen. No siempre, no a la perfección, pero esa es nuestra tendencia, eso es lo que nos caracteriza.